Escucha, Señor, mi oración, toma en cuenta mi clamor. Mi Rey, mi Dios, presta atención, porque a ti dirijo mi canción. Por la mañana escucharás mi voz, me presentaré ante ti. Guíame, Señor, en justicia y endereza tu camino delante de mí. Alegrense los que en ti confían, que vivan felices los que aman tu nombre. Tú, Señor, bendices al hombre justo, Con tu favor lo rodeas como escudo. Alégrense los que en ti confían, que vivan felices los que aman tu nombre. Tú, Señor, bendices al hombre justo. Con tu favor lo rodeas como escudo. Escucha, Señor, mi oración, toma en cuenta mi clamor. Mi Rey, mi Dios, presta atención, porque a ti dirijo mi canción. Por la mañana escucharás mi voz, me presentaré ante ti. Guíame, Señor, en justicia y endereza tu camino delante de mí. Alégrense los que en ti confían, que vivan felices los que aman tu nombre. Tú, Señor, bendices al hombre justo. Con tu favor lo rodeas como escudo. Alégrense los que en ti confían, que vivan felices los que aman tu nombre. Tú, Señor, bendices al hombre justo. Con tu favor lo rodeas como escudo. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Seamos bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega del mensaje de la palabra del Señor. Ahora en un tema muy importante: resultados de ser justificados por gracia. Y está fundamentado en Romanos el capítulo 5, los versos del 1 al 11. Pablo lo expresa así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza, y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque aún siendo nosotros débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira? Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida? Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos 5 del 1 al 11, oremos. Padre, gracias por esta palabra suya. Permítanos encontrar en ella eso que ya es parte de nuestra vida si hemos aceptado a Jesucristo. ¿Qué es lo que poseemos cuando hemos sido justificados por la gracia suya? Hoy permítanos descubrirle y afianzar nuestra fe en usted, por el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Pablo inicia este capítulo, el capítulo 5, diciendo, justificados pues por la fe tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Es decir, si hemos sido justificados, entonces podemos usufructuar o podemos tener de lo que el apóstol va a continuación a enunciar. Así que, para usufructuar de lo que Pablo va a mostrarnos, por ser justificados, lleva de implícito el estar justificados por la fe en Cristo. De ahí que, primero, antes de entrar en este capítulo que vamos a tratarlo, veamos qué es la justificación. Porque necesariamente antes de entrar a los resultados obtenidos por ser justificados por la fe en Cristo, debemos tener claro qué es la justificación y cómo obtenerla. ¿Sabe que la justificación no se la puede obtener por méritos, ni por religión, obras o ritos? La justificación es un acto soberano de Dios con el que, por pura misericordia y gracia, en base de su amor, declara justos, sin culpa, libres de condenación del pecado y con vida eterna a quienes creen por fe en Jesucristo. Aquí la fe no es simplemente tener confianza, es creerle a Dios y aceptar obedeciendo lo que Él mismo nos provee. Esto fue lo que hizo que Dios justificara a Abraham, su fe, creerle a Dios. Por eso Pablo aclara, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios, pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Al que obra, no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. Romanos capítulo 4, los versos del 2 al 5. Cuando usted y yo creemos en Cristo por la fe, sí, lo hemos hecho en realidad, hemos nacido en el reino espiritual de Dios por medio de su Espíritu Santo en nuestra vida. Este acto de fe en la obra redentora de Jesucristo nos permite ser justificados ante Dios, no por méritos que tengamos, ni por obras de cumplimiento de la ley, sino por la pura gracia de Jesús,
para extendernos su perdón, comprado con sangre y sufrimiento en la cruz del Calvario. ¿Sabe? La justificación lleva dos partes importantes. Es un acto legal y es un acto posicional. Veamos la primera parte, la parte legal. Cuando por fe creemos en Jesucristo y aceptamos su don de salvación, Dios hace una transacción de cuentas espirituales que repercuten en el ámbito físico-emocional eterno. El momento en que Jesucristo pasa a ser nuestro Señor y Salvador, Dios hace una transacción legal de cuentas contables en el cielo. Pasa nuestros pecados, que eran la lista de deudas con Él, a la cuenta de su Hijo Jesucristo adquirida con su muerte en la cruz del Calvario. Eso es lo importante. Y nuestras deudas y pecados, que eran lo que nos sentenciaba, quedan pagadas por Jesucristo, adquiridas por supuesto con su sacrificio en la cruz. Es decir, nuestra cuenta de pecados que nos condenaba pasa a la cuenta de la gracia de Jesucristo, declarándonos libres de esa condenación. Es decir, somos justificados, nuestros pecados pasan a la cuenta de Jesucristo y su muerte pasa a nuestra cuenta, como que hemos pagado con su muerte nuestras faltas. Diríamos entonces que pasamos de deudores con pena de muerte a ser limpios y con derecho a la vida. Por tanto, nuestra cuenta queda saldada. Pablo lo expresa de esta manera: mientras vosotros estabais muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. Colosenses capítulo 2, los versos 13 y 14. Si hemos creído por fe, Dios entonces ya no ve nuestros pecados, ve el pago hecho por Cristo en la cruz como nuestro sustituto. Entonces Cristo nos justifica a través de su muerte. ¿Cuándo ocurre esto? Y cuando esto ocurre en nuestra vida, para Dios pasamos a ser justos y santos. Esto que hemos hablado es una decisión legal de parte de Dios, adquirida por Jesucristo en la cruz. Ahora vamos por la segunda parte, la parte posicional. Cuando la parte legal se ha cumplido posicionalmente, también se producen cambios. El acto legal trae consigo un acto posicional. Dios por Jesucristo nos declara justificados y nos pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz en su presencia. Es decir, nos pasa de una posición en la que estábamos de muerte a otra posición de vida eterna y de disfrute. Veamos qué nomás sucede. Primero, estamos diciendo que nos pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz. Permítame leer algunos versos que dicen esta verdad. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:13. Porque si bien en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 5:8. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Primera de Tesalonicenses 5:5. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Dejamos de ser miembros del reino de las tinieblas y pasamos a ser miembros del reino de la luz por Jesucristo. Somos justificados, es decir, pasamos a vivir en el reino de Dios con una vida nueva. En segundo lugar, nos pasa de muerte a vida. Les leo los pasajes.
de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, dijo Jesús en Juan capítulo 5, al verso 24. En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Efesios 2, verso 1 y los versos 5 y 6. Y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el verso 10. Y aunque sigamos viviendo en este mundo, ya somos del cielo. Solo estamos esperando tomar posesión de ese lugar que nos da Jesucristo por su pura gracia a los que creen. Dice la Escritura, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder. Filipenses capítulo 3, los versos 20 y 21. Una tercera. De la esclavitud del pecado pasamos a ser siervos de Cristo. Dice las Escrituras, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os pongáis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Pero ahora, libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestra recompensa la santificación y al fin la vida eterna. Romanos 6:22. Actuad como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Pedro 2:16. ¿Se da cuenta? Ahora somos libres de la esclavitud del pecado para servirle a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Una cuarta cosa, de hijos de ira a hijos amados. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás, dice Efesios 2:3. Al pasar a estar en su reino, con su poder, dejamos de vivir una vida libertina a una vida de libertad en Cristo, lo que hace que nos apartemos de la ira de Dios en su juicio, a un abrazo de amor como sus hijos, sus hijas. La quinta, de culpables a ser declarados sin culpa y tener la vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:16. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. ¡Qué maravilla! ¿Se da cuenta que la justificación, a más de ser legal, es posicional? Pasamos de una posición de condenados a una posición de libertad y logros, es decir, de haber nacido en un mundo condenado a un nuevo nacimiento en el mundo celestial, a ser vistos a los ojos de Dios como santos, posicionalmente santos, aunque en la práctica estemos en el proceso de la santidad aquí en la tierra. Así que la justificación es un acto legal que nos pasa posicionalmente de ser condenados a usufructuar de su gracia. Nada podemos hacer para ganárnoslo. Es solo por la fe en Jesucristo. Pablo muestra que la fe ha sido y será la base de la justificación. Nunca las obras de la ley, menos los méritos, ni religión o rituales. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe, dice Romanos 1:17. Pero ahora
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios la ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Está excluida. ¿Por qué clase de ley? ¿Por la de las obras? Jamás. Más bien por la fe. Y consideramos que el hombre está justificado por la fe sin las obras de la ley, dice Romanos capítulo 3, los versos 21 al 28. Ahora que ya sabe esto, la pregunta es, ¿qué alcanzamos a ser justificados? Así es que entremos en lo que Pablo nos muestra, que somos poseedores, cuando en Romanos capítulo 5, los versos del 1 al 11 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos. Y va a dar 7 cosas que tenemos como posesión, y ya adquiridas, no que las tendremos, ya las tenemos adquiridas, solo tenemos que tomar posesión de ellas. La primera es paz con Dios. Dice el verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quizás usted puede decir, yo no he sabido que estaba enemistado con Dios. Pero sabe que con nuestra actitud de pecado y nuestra manera de vivir, nos hicimos enemigos de Dios y por naturaleza hijos de ira. Las Escrituras dicen, gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Y pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Romanos capítulo 1, verso 18. Usted y yo estamos allí. Pero ahora Cristo nos ha reconciliado con Dios y tenemos paz con Él. Ya no somos sus enemigos. Estamos en paz de esa enemistad que teníamos por el pecado. Por eso dirá, a vosotros también, aunque en otro tiempo estabais apartados y erais enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses 1, versos 21 y 22. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. ¿Nota la diferencia? En Cristo obtenemos la paz con Dios y también la paz de Dios. La una es objetiva, la otra es subjetiva. Ahora usted y yo, al recibir la justificación de Cristo, no solamente estamos en armonía con Dios, sino que Él ahora es nuestro protector y quien nos brinda su seguridad. Vamos con una segunda. Entrada constante a tener su gracia. Dice el verso 2 del capítulo 5 de Romanos en su primera parte, por medio de quien también hemos obtenido el acceso por la fe a esta gracia. Tener su gracia es enriquecernos, usufructuar de lo que Dios tiene de una manera gratuita, solo por el sacrificio de Cristo. Por así decirlo, si no tenemos a Cristo, Dios está tomado el mazo de juez y declarándonos culpables. Pero cuando venimos a Cristo por la fe, nos declara justos y nos extiende su mano de amigo. Ya no está enojado con nosotros, sino que está dispuesto a darnos lo que necesitemos para su obra
y vida con Él. Romanos diría así: ¿qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Romanos 8, 31 y 32. O como lo diría Jesús: más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, hablando de lo que necesitamos, os serán añadidas. Mateo 6, 33. Una tercera: gloriarse en la esperanza. Dice la segunda parte del verso 2 de Romanos 5, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Antes de tener a Cristo vivíamos sin esperanza. Ojalá podamos alcanzar algo. Al ser justificados, tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque ahora nos podemos gloriar de tener a Dios como nuestro Padre. El Todopoderoso ya no está enemistado, es nuestro Padre. Note lo que dice Jeremías en el capítulo 9, los versos 23 y 24. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas, más bien alábese en esto el que se alabe, en entender y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. También podemos gloriarnos y alabarnos en conocerlo y tenerlo como nuestro sostén, pues ahora es nuestro proveedor. Dice Filipenses: mi Dios pues suplirá toda necesidad vuestra, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, el verso 19. Así que podemos gloriarnos, pues somos poseedores junto con Cristo de la vida eterna y de todo lo que tiene Dios. Esa es nuestra gloriosa esperanza. O como diría en Romanos: y si somos hijos, también somos herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, 17 en su primera parte. Una cuarta: poder para gloriarnos en las tribulaciones. Dice el verso 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. ¿Se puede gloriar en las tribulaciones? Suena raro, pero sí. Porque las tribulaciones producen paciencia o perseverancia, y la paciencia o perseverancia, prueba o carácter probado. Quizá usted está pasando por aflicciones, contiendas, necesidades. Tenga presente, puede gloriarse en ellas porque, si es creyente, Dios las está usando para formar su carácter y cambiar su vida para que sea victorioso, victoriosa. Pablo, más que nadie, puede con certeza manifestar esta experiencia. Leamos su experiencia cuando tiene que defender su llamado frente a aquellos que lo desestimaban. En 2 de Corintios, el capítulo 11, versos 23 al 31, dice: ¿son ministros de Cristo? Hablo como delirando. Yo más. En trabajos arduos, más. En cárceles, más. En azotes, sin medida. En peligros de muerte, muchas veces. 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces he sido flagelado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. Muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros de ríos, en peligros de asaltos, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo arduo y fatiga, en muchos desvelos, en hambres y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y encima de todo, lo que se agolpa sobre mí cada día,
la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma sin que yo no me enferme? ¿A quién se hace tropezar sin que yo no me indigne? Si es preciso gloriarse, escuche, yo me gloriaré de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿Se da cuenta? Pablo dice que se gloría en su debilidad. ¿Está pasando tribulaciones? Gloríese, porque Dios está formando carácter en su vida y al final saldrá triunfante y glorificado. O como diría el autor de Hebreos, al momento ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Hebreos 12, verso 11. Una quinta, esperanza en el Espíritu Santo que no avergüenza. Eso es importante. Los versos del 5 al 8 vamos a leer. Y la esperanza no acarrea vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, porque aun siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Pues si Jesucristo, aún estando en nuestros delitos y pecados, murió por nosotros, ¿cómo no nos va a dar el triunfo, tanto en esta vida como en la venidera? Eso nos mueve a sentirnos seguros, sin tener de qué avergonzarnos, pues su amor nos sostiene y nos da esperanza de gloria. Así que, no se avergüence de ser creyente, sino gloríese. Si aún tiene temor del futuro o de lo que pasa en su vida, es porque no ha permitido que el amor de Dios se perfeccione en usted. Dice Juan, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Primero de Juan capítulo 4, los versos 18 y 19. ¿Se da cuenta? Su amor en nosotros se va perfeccionando hasta derrotar todos los temores. El temor se lo derrota con el amor de Dios, pues su amor ha sido demostrado y compartido. Ese amor derramado en nosotros fluye de tal manera que podemos amar con el amor de Dios, no con el amor endeble humano. Su amor en nosotros se perfecciona hasta el punto de dar la vida por los hermanos. Suena raro, sí, pero ¿sabe lo que dice la Escritura? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Primera de Juan capítulo 3, verso 16. Con este amor de Dios, ¿usted puede sostener su matrimonio que parece derrumbarse? Claro que sí. ¿Perdonar y soportar a su hermano que no le cae bien o se ha vuelto su enemigo gratuito? Claro que sí, porque el amor de Dios en los creyentes cubre multitud de pecados. O como lo diría Pedro, sobre todo tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. O como diría Santiago, sabed que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará su vida de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Santiago 5:20. La esperanza que nos da Dios no avergüenza. Hacerlo es demostración de su amor. Perdonar, soportar, hablar bien, aun en las contiendas más difíciles, es actuar en esperanza de que tendremos victoria y el reconocimiento de Dios, porque su amor nos mueve a hacerlo. Vamos con la penúltima, la sexta. Vida eterna segura. El juicio divino no nos alcanza. Los versos 9 y 10 de Romanos 5 dice, luego, siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira? Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, ya reconciliados,
seremos salvos por su vida. Cuando si aún éramos enemigos por nuestra manera de vivir, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto más cuando llegue el día final? Él nos recibirá en su gloria. Y no precisamente por obras o religión alguna, sino porque lo aceptamos y no nos avergonzamos de Él, pues Él es el único que puede acusarnos. Pero si ya somos de Él, entonces, ¿cómo nos va a acusar? Por el contrario, tenemos la seguridad de su amor eterno. Os digo, dijo Jesús, que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Lucas capítulo 12, verso 9. O como diría Pablo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligros? ¿Espada? No, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. He leído Romanos 8, 34, 35 y 38 y 39. Nuestra salvación es segura. No pasaremos por el juicio de condenación eterna, porque no se fundamenta en nuestras obras, religión o rituales, sino en Jesucristo con su muerte vicaria en la cruz. Finalmente, una séptima que hemos obtenido cuando somos justificados es disfrutar de su reconciliación o tener armonía con Dios. El verso 11 dice, y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¡Qué hermoso! Por último, entonces, podemos gloriarnos, jactarnos de tener a Jesucristo como nuestro reconciliador, nuestro amigo con poder, a quien podemos recurrir confiadamente y recibir su amor, comprensión, poder y sobre todo el que mantenga nuestra reconciliación con Dios a pesar de nuestras flaquezas. El autor de Hebreos lo expresa de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi socorro y no temeré. ¿Qué me hará el hombre? Hebreos 13:6. Ahora que hemos sido reconciliados, sabemos que podemos recurrir libremente al trono de su gracia para recibir el oportuno socorro sin temor a lo que pase aquí en esta tierra. Esto del oportuno socorro, dice Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 1, capítulo 2, los versos 1 y 2. Tenemos el perdón de nuestras faltas y pecados, también por ser reconciliados. Pues, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Por tanto, acerquémonos pues con confianza al trono de su gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. ¿Esto quiere decir que podemos abusar de su gracia? No, de ninguna manera. Pablo responde a esta interrogante y dice, ¿y por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? De esto se nos calumnia, dice él, y algunos afirman que así decimos. La condenación de los tales es justa. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, responde en Romanos capítulo 3, los versos 8 y de Romanos 6, el verso 1. Así que, justificados, sabemos que podemos ir sin temor al Señor para reconciliarnos y seguir bajo su amor y obediencia. ¿Está usted gozándose y alegrándose de tener a Cristo como su constante reconciliador? Debería hacerlo.
Esto es lo que hace que tengamos una vida de alegría, seguridad y esperanza. Concluyamos. Ahora que conoce lo que tenemos al haber sido justificados por la fe en Cristo, que le hago un recuento de los 7 cositas que tenemos cuando somos reconciliados. Primero, paz con Dios y de Dios. Segundo, entrada constante a tener su gracia. Tercero, gloriarse en la esperanza. Cuarto, poder para gloriarnos en las tribulaciones. 5, esperanza en el Espíritu Santo, que no avergüenza. 6, vida eterna segura, no pasaremos por el juicio. Y 7, disfrutar de su reconciliación o de tener armonía con Dios constantemente. ¿No deberíamos vivir agradecidos, alabando a Dios, obedeciendo a Jesucristo y rechazando todo lo que ofenda a nuestro Redentor? ¿Por qué estamos viviendo como que la vida cristiana es una carga en vez de sentirnos felices? ¿Será que el enemigo nos está robando este gozo? Porque en vez de enfocarnos en lo que tenemos en Cristo, estamos enfocándonos en querernos ganar su aprobación a través de cumplir obras, leyes, rituales, formulismos, etc. Cuando asumamos esta realidad, soy salvo por gracia, justificado por fe, nos sentiremos gozosos aún en medio de las tribulaciones, seguros aún en las más crueles tempestades y triunfantes aún en las peores batallas de nuestra vida. Y podríamos decir como Pablo, con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo pero no angustiados, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no desamparados, abatidos pero no destruidos. Segunda de Corintios capítulo 4, los versos 7 al 9. Levantémonos y miremos adelante. No creamos el negativismo que vende este sistema. Unámonos y juntos construyamos el reino de Dios en nuestras vidas para salvación de las almas y gozo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por su palabra. Permítanos asumirla, entenderla y hacerla nuestra, porque es lo que usted ya nos ha dado, y si no estamos usufructuando es porque no lo estamos asumiendo. Hoy, permítanos asumirlo y continuar usufructuando de estas cosas que usted nos provee gratuitamente al ser justificados por la fe en Jesucristo. A usted sea dado la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Nos veremos pronto con otro mensaje. Hasta entonces.